Hola, bienvenidos a otra edición del Ágora Live. Mi nombre es Eugenio Guerrero, soy investigador de la Fundación para el Progreso y hoy vamos a tocar un tema que es interesante, no solamente por el país desde donde lo vamos a tratar, sino también la influencia que ha tenido para la región. Y en este caso contamos con una invitada de lujo, que es Rosa María Payá, que es una influyente activista por la democracia en Cuba, y la cual ha sido muy influyente en los ámbitos políticos y de la intelectualidad pública, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Incluso ha sido seleccionada como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo en lo que es por la revista People en español. En el 2019 ganó el premio Morris Abraham Human Rights Award, otorgado por UN Watch. Ha contribuido en diversas publicaciones periodísticas para medios importantes como CNN y The Washington Post, y también lleva una iniciativa que ha sido bastante positiva y trascendental en Cuba y también por los derechos del mundo, que es Cuba Decide. Rosa María, quiero darte la más cordial bienvenida. Es para nosotros un honor tenerte por acá. Muchas gracias, un gusto, Eugenio. Muy buenas. El tema que queremos tocar hoy es el tema de Cuba con respecto al fenómeno de la pandemia, del COVID-19. ¿Ok? Y este tema podemos tocarlo de distintas dimensiones, debido a que, como bien sabemos, el sistema sanitario de Cuba no solamente ha servido para defender la imagen del régimen y ocultar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino que también ha sido un medio en que la propia dictadura totalitaria cubana ha explotado a sus propios médicos, por otro lado, pero también ha servido como mecanismo de infiltración en diversas democracias para buscar la desestabilización. Y tú, como muy bien conoces todo ello, quería, como primera pregunta o primer comentario para iniciar esta conversación, es cómo ha sido la reacción del castrismo en este caso respecto a la pandemia. Se ha querido ver como como si Cuba puede exportar médicos cubanos para poder ayudar a otras naciones respecto a sus sistemas sanitarios, pero dentro de Cuba lo que se revela, y lo que has revelado tú en diversas publicaciones, es que hay un desamparo impresionante y que la crisis pues, podría catapultarse de manera impresionante, y que esto ha sido más bien todo lo contrario a lo que quiere venderse, no solamente por el régimen, sino también las personas que lo apoyan en el ámbito internacional. Así es, y esa es nuestra principal preocupación, ese es nuestro estado de alarma en este momento, y es que nuestro país está en crisis, en una crisis profunda, en una crisis que se ha visto catalizada, acelerada por la pandemia del COVID-19, pero que en realidad reside en la existencia misma del sistema totalitario comunista, ¿no? En la existencia misma del castrismo en nuestro país. Al día de hoy estamos hablando de ciudades y partes del país que han estado días, incluso más de una semana, sin agua, donde las enfermedades no solamente son la peligrosa pandemia del COVID-19, sino también enfermedades como el dengue, como la escabiosis, como la sarna. El desabastecimiento impera en el país, con lo cual las medidas básicas, digamos, incluso estas medidas que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, que sabemos están por debajo de lo que en realidad debe hacerse para evitar los contagios, pero ni tan siquiera esas mínimas son de posible cumplimiento para los cubanos, porque un cubano promedio no puede mantener una distancia de 1 metro con otra persona para conseguir alimentos, para conseguir un pedacito de pollo, para conseguir una botella de aceite. En mi país hay que pasar por grandes aglomeraciones que duran horas y en las cuales a las personas les es imposible mantener el distanciamiento. Es para muchos cubanos ahora mismo muy difícil, una tarea muy difícil el poder siquiera disponer de agua corriente para lavarse las manos de manera frecuente. Por tanto, la situación es muy grave en medio de una miseria generalizada, en medio de un desabastecimiento crónico que en este momento es crítico. El mismo dictador puesto a dedo por Raúl Castro, Díaz Canel, ha dicho que no tienen cómo abastecer en la medida que el pueblo está exigiendo, porque así lo están exigiendo. Y lo que sí hemos visto es que, contrastada con esta realidad,
de crisis que podría ser ya inmanejable para todos los elementos de la sociedad, contrastada con esta crisis, lo único que vemos en aumento, la única medida relevante de parte de la dictadura ha sido el aumento de la represión y una represión desmedida, ¿no? Estamos hablando de multas, incluso de arrestos violentos, de golpizas, por tomar una foto de la cola en la que te encuentras para conseguir ese alimento que te permita llegar al día siguiente, porque para los cubanos no es posible comprar alimentos para estar una semana de cuarentena, ¿no? Eso no se encuentra en nuestro país, y así es como estamos hablando de personas llevadas a prisión, personas arrestadas violentamente, multas de hasta 3.000 pesos. 3.000 pesos son $120 más o menos. Eso no lo gana un cubano en muchos casos ni en 3 meses de trabajo. Y a esos cubanos que no tienen dinero ni para comer en este momento, que tienen unas condiciones sanitarias muy precarias, muchos de ellos no tienen ni acceso al agua en las condiciones debidas, a esos cubanos les están poniendo el salario de 3 meses por tomar una foto de una cola o por atreverse a quejarse en las redes sociales. La situación es realmente crítica. María, ese es el decreto 370, ¿cierto? Esa es la implementación del decreto 370, que en realidad se enmarca dentro de los cambios legales que se hicieron a partir de la imposición de la última constitución castrista, que tuvo lugar en abril del año pasado, que se impuso mediante un referéndum totalmente fraudulento. Nosotros desde los canales de la iniciativa, de los canales de Cuba Decide, publicamos todas las pruebas que teníamos, toda la evidencia que llegaba, incluso de personas que no conocíamos y que estaban reportando sobre el gran fraude que significó esta mascarada de referéndum. Había videos incluso de oficiales del gobierno poniendo varias boletas a la vez en la misma urna, una gran falta de respeto, ¿no? Y un texto que es infame, ¿no? No solamente una de sus consecuencias es este 370, que habla de considerar una infracción aquellas expresiones públicas que van contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? La moral y las buenas costumbres de los Castro, ¿no? Me imagino que estamos hablando de la moral comunista, o sea, de la inmoralidad. Claro, que es aquella que reprime todo aquello que intente disentir de algún planteamiento del propio Es, régimen. exacto, es simplemente abrir las puertas a que la arbitrariedad de la autoridad, que es en este caso la dictadura, sea la ley, ¿no? Entonces estos espacios como contrario a la moral y las buenas costumbres o otros asuntos de interés público Claro. son figuras usadas por una ley totalmente aberrada para simplemente poner en prisión, arrestar, avasallar a cualquiera que tenga una expresión alternativa, ya no contraria, alternativa o molesta para la dictadura. Claro. Y ahora quería hacerte como una pregunta que está vinculada más al tema como de los principios de manejo del propio sistema. O sea, en lo que se implementa la dictadura totalitaria cubana, hay un cambio y quería preguntarte si tú lo ves como una consecuencia de ello, es que hay una sustitución de la relación médico-paciente a una sustitución de la relación Estado-paciente. Entonces todo mecanismo de politización se hace muchísimo más fácil desde esa vertiente, ¿no? De poder controlar de una manera muchísimo más efectiva lo que ocurre en Cuba. Yo no sé si el mecanismo sanitario está también relacionado con los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, y quizá en eso en cierto sentido contribuyen también al control de la población. ¿No te parece a ti que esta búsqueda del control total en el ámbito de la salud y esta sustitución del médico-paciente por el Estado-paciente, lo que hablamos ahora es una consecuencia de ello, de un control férreo, total y politizado? El asunto es que todo amague de sistema en Cuba está deteriorado a punto del colapso o colapsado en este momento. Y por supuesto, absolutamente todos los sistemas, desde el sistema de educación hasta el sistema de salud, hasta los CDR, hasta el Ministerio del Interior, todos cumplen también
una misión represiva y una misión de vigilancia y de control, ¿no? Desde el médico de la familia hasta la profesora que es obligada a amenazar a los hijos de los disidentes que tienen clase, ¿no? Todo esto ocurre en Cuba. El asunto es que ocurre en el momento en que estamos en el, en el post-totalitarismo, ¿no? Estamos en el momento en que ya todo colapsó y por tanto cada una de estas acciones son en realidad como consecuencia una manera de hacer sufrir y de incrementar el sufrimiento del pueblo cubano, ¿no? El hecho de que en este momento lleguen niños a los sistemas de emergencia en Cuba y se mueran, como denunciaba una madre hace 2 días en un video terrible, en un video que parte el corazón ver. Una madre denunciando cómo las supuestas doctoras estaban a unos metros de distancia conectadas a internet y su niño estaba agonizando y murió esa noche, sin haber sido propiamente atendido a pesar de estar en el hospital. Cuando estas cosas están pasando en Cuba, al mismo tiempo que están vendiendo a la comunidad internacional que Cuba es una potencia médica, al mismo tiempo que tenemos que escuchar de parte de organismos internacionales saludos y hasta felicitaciones al sistema de salud pública cubano, al mismo tiempo que absolutamente todos los otros sistemas, incluido el de salud pública, son utilizados para reprimir a la población e incluso el riesgo de contagio es usado como un mecanismo de represión por parte del régimen cubano. Bueno, en ese momento, este es el momento de empujar precisamente para cambiar lo que hay que cambiar, que no es a un médico o a un ministerio, ¿no? Es el sistema mismo. Y eso es lo que está trayendo al colapso en nuestro país en este momento. Y esa es también una amenaza que se ha extendido por toda la región de muchas maneras, ¿no? En algunos casos, como en el venezolano, a partir de tomar el propio Estado y de tomar a las autoridades del Estado, pero en otros a partir de la infiltración, de los intentos por subvertir el orden, como lo han sufrido otros países de la región, ¿no? Y ahí podemos hablar desde Brasil hasta Bolivia recientemente. Eh, Te quería llevar a esto, o sea, a este ámbito, que es el ámbito, podríamos decir, internacional. Pero previamente a ello, según lo que comentabas, entonces el castrismo ha visto una oportunidad con el tema de la pandemia para reconsolidar su modelo totalitario. Porque hemos visto que, o sea, la valiente oposición cubana ha venido creciendo de una manera impresionante, reclamando los derechos democráticos y sus libertades. Y según lo que me comentas, entonces el régimen ha aprovechado esto para reconsolidar, en cierto sentido, con la excusa de la cuarentena, la represión a la ciudadanía. Lógicamente, en las últimas décadas hemos visto una ciudadanía muchísimo más despierta, que ha perdido el miedo, y que eso es gracias al extraordinario trabajo que ustedes hacen. Pero ¿has visto esta oportunidad acá? O sea, ¿ha sido patente esta oportunidad Absolutamente, que ven ellos? absolutamente. El régimen está usando también en 2 niveles, está usando la excusa de las medidas que obviamente tienen que ser implementadas desde el Estado para evitar contagios, para imponer medidas que son en realidad de restricción de los derechos humanos y represivas contra toda la población, contra toda la ciudadanía, incluyendo y especialmente violentas contra los opositores, pero incluso ha ido más allá. Ha utilizado el riesgo de contagio como uno de los métodos represivos, ¿no? El poner a activistas en zonas cerradas y hacinadas, el estarlos exponiendo constantemente a la posibilidad de contagio, no solamente a los activistas, sino también no sé, a los jóvenes que se deciden a levantar sus voces en las redes sociales, a los muchachos, a los adolescentes cubanos que empiezan a tener alguna relevancia en los canales de YouTube. Todos ellos han sido amenazados y algunos de ellos han pasado por
salas donde había además 30 personas de pronto en una estación de policía, cuando no había ninguna justificación para ponerlos en ese ambiente, y por tanto también se está usando el riesgo de contagio como un método represivo, ¿no? Nosotros tenemos varios activistas que han sido confinados de pronto en salas de internamiento con otras personas que o están contagiadas o pueden estarlo, porque supuestamente un policía los oye toser. Wow. Entonces, o sea, es patente esta intención de reconsolidar, porque poco a poco, gradualmente empieza a perder espacio en función de que las personas van perdiendo el miedo también en el momento que reclaman sus derechos. Ahora, ahora quería llevarte el Esa es tema la otra como... realidad. La gente tiene eh, el convencimiento de no dejarse controlar por el miedo es patente en nuestro país. Yo creo que los cubanos nos hemos dado cuenta de que ya no es una lucha por la libertad, que lo merece en sí mismo, es una lucha para sobrevivir con dignidad. Y es que es necesaria la libertad para poder sobrevivir con dignidad. De eso nos hemos dado cuenta los cubanos y esta pandemia lo ha catalizado. Ok, entonces ahora quiero llevarte el tema como más internacional respecto al modelo, porque no solamente ha servido este aparato propagandístico para tratar de ocultar esta violación sistemática a los derechos humanos que ocurre en Cuba de hace más de 60 años, sino que también es una especie de exportación de esclavitud moderna, porque lo que hemos visto, bueno, en Venezuela, pero también está un caso famoso en Brasil, es que al final de cuentas los estados pagan por médico y que aproximadamente el 90% de ese pago se lo apropia el totalitarismo cubano. Y aparte de eso, existen mecanismos de inteligencia de personas que, o sea, que se hacen pasar por médicos y que ingresan en estos países para presionar y vigilar a estos mismos médicos que son explotados. Esto Exactamente. es una realidad que tú ves incluso que empieza a aumentar con la excusa del COVID-19, o sea, lo ves también presente hoy día cuando se están exportando hacia Argentina y hacia diversos países médicos cubanos para apoyar en el ámbito de la pandemia. El asunto es que en medio de la pandemia, en el ambiente de la pandemia, el régimen cubano ha aprovechado para exportar más médicos o al menos para reforzar su propaganda de exportación de seres humanos, que al final del día estamos hablando, según los relatores de trata de personas y de trabajo forzoso, en términos contemporáneos es lo que usamos para decir trabajo esclavo, según ellos. Según estos relatores, las denuncias que han venido de cientos de médicos cubanos a través de ONGs cubanas en el exterior como Prisoners Defenders, eh, lo que se denuncia aquí es elevado a la categoría de trabajo esclavo, ¿no? Es elevado a la categoría de trabajo forzoso. Estamos hablando de personas que son enviadas a estos países y se les retira el pasaporte o se les da un documento que solo sirve para en el momento en que tienen permiso para viajar a la isla. Estamos hablando de personas que si por alguna razón deciden dejar la misión, que es el término que le da la dictadura cubana, bueno, estas personas son castigadas con hasta 8 años en los cuales no pueden regresar al país y durante esos 8 años sus familiares directos en el país no pueden salir del país. Si se enferma un niño, si se muere una madre, si tienen una emergencia familiar, durante 8 años ese profesional de la salud no va a poder regresar a Cuba y durante 8 años esos niños, esas madres, esos padres, esas esposas no pueden salir del país. Esto y muchas otras aberraciones, ¿no?, que se dan en las misiones médicas cubanas, donde yo realmente creo que los profesionales cubanos intentan hacer lo mejor que pueden, pero la realidad es que la mayoría de ellos o muchos de ellos ni tan siquiera tienen una misión médica que llevar adelante, ¿no? Un ejemplo muy ilustrativo
es lo que estaba sucediendo en Bolivia, que lo sabemos gracias a que el gobierno constitucional ha abierto los archivos y ha hecho pública toda la información en Bolivia de 702 médicos cubanos, o sea, 702 salarios que el Estado boliviano estaba pagando a la dictadura cubana. 497 ni tan siquiera tenían título de médico, ni tan siquiera tenían título de médico. O sea que esa inversión del Estado boliviano, esa inversión de todos los bolivianos supuestamente en salud pública, era una inversión en inteligencia y en inteligencia extranjera, al punto de que la conclusión del gobierno constitucional es que la seguridad del Estado de Bolivia estaba en manos del G2 cubano. Fíjate qué peligroso, ¿no? ¿Qué le podrían decir el pueblo venezolano a los bolivianos en este momento? Cuando tenían al mando de la seguridad del Estado de Bolivia nada más y nada menos que al aparato de inteligencia del castrismo cubano, con lo cual absolutamente, pero absolutamente, no es algo de que es mi opinión o la percepción, no, absolutamente todas las misiones médicas cubanas y las no médicas también, ¿no? Las de ayuda al deporte, las de colaboración científica, todas. Todas las brigadas, todas las delegaciones que salen de manera oficial del país cumplen también una misión de inteligencia y por tanto recibir a los supuestos médicos cubanos es también poner en riesgo la soberanía de los estados a los que a los que estas personas llegan. Con lo cual, el llamado de atención es para todos, ¿no? Por supuesto para la dictadura cubana, por supuesto es también para lo que significa eso para nuestro sistema de salud. En este momento están usando a los estudiantes de medicina, están enviando a los estudiantes de medicina casa por casa a ver quién está enfermo y quién no está enfermo, con lo cual están poniendo en riesgo también a los estudiantes de medicina, y nosotros nos preguntamos por qué están haciendo esto los estudiantes de medicina. No se supone que hay muchísimos profesionales de la salud cubana dispuestos a hacerlo, hay tantos que los están exportando al mundo, ¿por qué en nuestro país entonces no son suficientes? Y bueno, el elemento de enriquecimiento ilícito de los corruptos en el poder en Cuba no es despreciable, ¿no? Por poner un ejemplo conocido, Portugal, que tenía o tiene todavía una pequeña misión médica también de la dictadura cubana, le pagaba a Raúl Castro 50.000 euros por cada profesional de la salud que tenía en el país, por supuesto. Entre el 90 y el 80% de ese salario va directamente a las arcas de la dictadura, o sea, a los bolsillos de Díaz-Canel, de López Calleja, de Raúl Castro, y también hay 1% ahí que va en el caso de las misiones en América Latina, que va a la Organización Panamericana de la Salud, Sí, al área de las Américas, de la Organización claro, Mundial de la es Salud, que también es cómplice de que, trata de personas y de trabajo esclavo. que es el caso de Brasil, que incluso iba al 5% de lo que se pagaba directamente a la Organización Panamericana de Salud, y que incluso el ejemplo que colocas, en Venezuela ocurría que se le pagaban 80.000, o sea, el Estado, o sea, la dictadura venezolana pagaba $80.000 a la dictadura cubana, médico, lo cual se apropiaba del 90 al 95%, o sea, a esa magnitud. Y se le pagaba una parte muy mínima al médico y al personal de inteligencia que se encargaba de reprimir, perseguir al médico en funciones. Oye, Rosa María, para ir cerrando, me gustaría saber sobre tus expectativas respecto al proyecto de Cuba Decide, tanto en el ámbito cubano y como ves también el ámbito de Venezuela y de América Latina. Esta es una iniciativa muy interesante, muy valiente, por la cual te felicito, porque no debe ser sencillo tratar de defender la democracia en un régimen totalitario que viola sistemáticamente los derechos humanos y que no tiene ningún límite para dejarlo de hacer. Entonces, quería saber tus expectativas respecto a esto. Sí, muchas gracias por esa pregunta, y antes de ir directamente a Cuba Decide, mencionarles que la sociedad civil cubana, la gran mayoría de la sociedad civil cubana y también muchos ciudadanos cubanos, de muchos habitantes de la nación cubana, que vive dentro pero también vive fuera de la isla, como nos pasa a los pueblos que vivimos en dictadura,
hemos sacado un llamado de alerta a la nación y también un llamado de solidaridad a la comunidad internacional, que lo pueden encontrar todos en la página web cubaencrisis.org. Les pido a todos que vayan a este website, a esta página web, y que nos ayuden con su firma y que nos ayuden promocionando la información que ahí está, porque lamentablemente se trata de vida o muerte para muchas de las familias cubanas. Lo pueden encontrar en Cuba en Crisis, que es un llamado de alerta que también firmamos muchos de los promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que como su nombre indica, es una campaña, es una iniciativa que tiene el objetivo de cambiar el sistema en Cuba, de que nos hemos dado cuenta los cubanos de que es necesaria la movilización de la ciudadanía, es necesaria la acción ciudadana para exigir ese cambio. Sabemos que no es suficiente. Es necesaria también la acción internacional, y cuando los cubanos hablamos de acción internacional no estamos pidiendo un gesto altruista, estamos pidiendo una acción que en muchos casos es de autopreservación para cada uno de los estados democráticos de la región, porque precisamente el tolerar 61 años de dictadura, 61 años de castrismo comunista en la isla, es lo que ha dado el traste con la democracia venezolana, es lo que ha puesto en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad y las libertades de muchos en la región. Por tanto, para cada uno de los gobiernos democráticos en la región, terminar con la dictadura cubana también es un asunto de seguridad nacional, y Cuba quiere hacer las dos partes, ¿no? Quiere brindar la plataforma de acción para que tanto la comunidad internacional y especialmente los gobiernos de nuestra región de las Américas, con el lenguaje y la acción necesaria para forzar a un régimen, tengan la plataforma para hacerlo. Y esa plataforma es precisamente no la de que se inventen la solución al drama cubano, sino que apoyen la solución que el pueblo cubano está exigiendo a través de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que no es otra que cambiar el sistema a partir de la participación ciudadana. Hace más de 61 años que en Cuba no hay elecciones libres, justas y plurales, con el sistema castrista, con esa ilegítima e infame constitución, es imposible tener elecciones. Por tanto, nosotros proponemos un voto para cambiar el sistema, un voto libre que por supuesto pasa por acceso a la prensa, por la comunidad internacional dentro de la isla, por libertad de los presos políticos, por detención de la represión. Todas estas cosas que sabemos no van a ocurrir a menos que la movilización de la ciudadanía y de la comunidad internacional sean lo suficientemente fuertes. En este momento, las condiciones están dadas. Hace falta, por supuesto, voluntad política, pero también sabemos que esa voluntad política se crea a partir de las demandas ciudadanas, y por tanto nuestra iniciativa no solamente moviliza a los cubanos dentro y fuera de la isla, sino que intenta movilizar a los ciudadanos en las Américas para que exijan la acción que es necesaria. Es necesaria en Cuba como es necesaria en Venezuela, pero es imprescindible para garantizar la paz, la estabilidad, para tener una oportunidad de vivir normalmente, de florecer de acuerdo a los términos de cada uno de los ciudadanos en nuestra región. Así es. Bueno, Rosa María, hemos llegado lamentablemente al final, pasó el tiempo volando, de este Agora Live. Agradecerte y también desearte muchísimo éxito con esta iniciativa, y bueno, felicitarte nuevamente por esa valentía, y que esperamos que Cuba en algún momento sea libre y democrática, y que los efectos de estas iniciativas no solamente tengan mucho éxito en Cuba, sino que también ayuden a despertar a países que sufren regímenes autoritarios y totalitarios, pero también sirva de ejemplo para lo que ocurre en mi país, Venezuela. Así que te agradezco, esperamos, bueno, contar contigo en alguna otra entrevista, y bueno, nos despedimos y damos las gracias a todos y los seguimos invitando a nuestra programación del Agora Live. Así que hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.